Anton LaVey nació el 11 de abril de 1930 en Chicago, Illinois. Su influencia en la cultura y la vida popular se hizo sentir en la segunda mitad del siglo XX y aún hoy. Anton Standor LaVey nació el 11 de abril de 1930 en Chicago, Illinois. Fue el hijo mayor de Carla LaVey, una mujer de orígenes rusos, y de Stanton Joseph LaVey, un músico de jazz. Su hogar durante su infancia y adolescencia fue una vecindad en una zona pobre de Chicago. Era un barrio difícil, con muchos conflictos y delincuencia. Aunque la vida en Chicago era dura, Standor, como le decían de pequeño, encontró consuelo en los libros y la música. Le encantaba leer sobre mitologías de todo tipo, sobre ciencia ficción y misterio. Además, se interesó en música clásica, pero también por el jazz que interpretaba su padre. La adolescencia y la juventud de Standor fueron difíciles, y como adulto, se sintió atraído por cosas fuera de lo común y por la ocultismo. Esto llevó a que se asociara con una secta de magia negra en San Francisco. En 1966, a la edad de 36 años, fundó la Iglesia de Satanás, una institución religiosa que reivindicaba el diablo y los principios de la magia negra, pero más como una filosofía de vida que como una forma de culto al diablo. Entonces, según LaVey, el satanismo no era un culto a Satanás como tal, sino una filosofía que buscaba justificar el individualismo, la expresión del ser humano, la libre determinación y el respeto por la naturaleza, entre otros. Bien, pero además de enseñar esos principios, LaVey también era una persona controvertida y muy mediatizada. Le gustaba vivir al límite de lo permisible, y se ganó fama como una persona provocadora y bohemia. Una de las más famosas es la del gato negro de LaVey. Según cuenta la leyenda, LaVey llevaba un gato negro al que llamaba Bastet y que llevaba algunas veces a su discurso público. La gente le hacía preguntas sobre el gato, pero él respondía que no podía hablar de él, porque era un miembro de la iglesia. ¿No te parece divertido? Sin embargo, el humor oscuro y provocador de LaVey, junto con su extravagante estilo de vida y sus opiniones, no resultaban aceptables para todos. Por ejemplo, una vez dijo que la diferencia entre un santo y un demonio es meramente una cuestión de publicidad. Esto generó una fuerte polémica en la época. Muchas personas sienten curiosidad por LaVey, no solo por su provocativo carácter, sino por sus opiniones, que si bien podían ser controversias, también podían plantear cuestiones interesantes. Es así como muchas personas observaban y analizaban el pensamiento de LaVey, en busca de algo más allá del titular. LaVey se dedicó a profundizar en conceptos como el individualismo y la propia autopropiedad. Abogaba por el respeto del individuo y su autonomía, y estaba en contra de las ideas de colectividad. Aunque LaVey era una persona muy polémica y su figura estuvo rodeada de controversias, muchos observan que a la final de cuentas, podemos tomar lo mejor de lo que dijo y profesó. ¿Crees que podemos aprender algo de él, aunque quizás no estemos de acuerdo con todo lo que hizo o dijo? Este tipo de pensamiento es muy sano, ya que no rechaza de plano lo dicho por otros solo porque no es de nuestro agrado. En lugar de eso, intenta ver qué hay de bueno, incluso en aquello con lo que no estamos de acuerdo. Para muchos, es una forma de pensar más abierta. ¿No te parece? Muchas veces nos encerramos en una burbuja y nos cerramos a aprender de otros. Pero también creo que hay que hacerlo de forma crítica. Es decir, hay que ver con cuidado todo lo que escuchamos, pero también buscar en eso algo de valor. Bien, además de escribir varios libros, que trataban de muchas cuestiones, LaVey se destacó por fundar la Iglesia de Satanás. También se considera el padre del satanismo como filosofía. ¿Te parece interesante el hecho de crear una filosofía basada en una figura tan polémica como el diablo? Me parece que es fascinante ver cómo alguien tomó un concepto tan controversial, tan temido y tan mal visto, y lo transformó en una forma de pensar y ver el mundo.
¿No te parece interesante cómo Lavey se tomó el concepto de maligno y lo reforzó como algo de importancia y de lo que puedes aprender? La transformación de un concepto así es muy interesante. El propio Lavey describió el satanismo como una nueva manera de ver el mundo, la vida y el lugar de cada uno en la misma. ¿Quieres conocer un poco más? Bien, muchas de las ideas de Lavey se basan en la adquisición del poder. Lavey describió al ser humano como alguien capaz de desarrollar un gran poder si hace uso de su capacidad de tomar control de su propia existencia y su destino. Es fascinante escuchar esta perspectiva. La idea de que no hay un destino o un Dios que rige nuestras vidas, sino que todo depende de nosotros mismos, es una perspectiva muy interesante. ¿Crees que muchas personas se resisten a esta idea porque quieren culpar a otro de su destino o sus circunstancias? Hay personas que piensan que si no hay un ser todopoderoso que rige su destino, entonces no hay justicia o control en el mundo. No obstante, Lavey sostiene que el poder reside en nosotros mismos, y es algo que hay que adquirir si se desea alcanzar un mayor grado de plenitud y felicidad. Bien, pero además de la adquisición del poder, Lavey subraya que debemos permitir que los demás adquieran el poder que buscan. ¿No te parece interesante esta idea? Algunos la entienden como una manera de decir, deja que los demás puedan hacer lo que quieran. Sin embargo, también se puede interpretar como algo más profundo. Porque una forma de ver esto es decir que, en vez de permitir a los demás que adquieran el poder que buscan, lo que Lavey quiere decir es ayudarlos. Es decir, en vez de intentar controlar, juzgar o limitar a los demás, ¿por qué no apoyarlos en sus sueños y logros? Definitivamente, uno puede entender a esta perspectiva como una forma de ser justo, considerado, solidario y de permitir que los demás hagan lo que son capaces. Pero además, y de una forma más interesante, también puede ser visto como una forma de aumentar nuestro propio poder y felicidad. Entonces, en lugar de permitir o ayudar, esta perspectiva realmente puede ser una forma de dividir y reinar o compartir y reinar. Es decir, si compartimos nuestras energías, nuestras fuerzas, nuestro poder, con los demás, también nosotros ganamos. Así que, además de enseñar acerca de la importancia de adquirir poder y ayudar a los demás, Lavey también escribió sobre el respeto por la naturaleza. Plantea que el ser humano forma parte de la naturaleza y que no debe considerarse superior a ella. También argumenta que el ser humano debe estar en armonía con ella. Es decir, entender que somos parte de la naturaleza y debe haber un diálogo entre el ser humano y la naturaleza, en vez de una simple relación de dominio y dominado. Lavey también escribió sobre la importancia de desarrollar la propia individualidad y la propia personalidad, a veces en contra de la convención o el dogma. ¿Has leído su obra principal, El libro satánico de los 7 pecados? El libro satánico de los 7 pecados, también conocido ampliamente como El libro satánico, es un libro escrito por Lavey y publicado en 1969. El libro describe la filosofía de la vida y la práctica de la religión satánica, el satanismo. El libro satánico tiene un enfoque muy práctico y cotidiano sobre muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, habla sobre la importancia de la salud, la importancia de la autodeterminación, el poder y la superación personal. El libro satánico es una mezcla de filosofía, ética y teología, en la que Lavey expone una visión del mundo en la que el individuo es su propio Dios. Para Lavey, el satanismo es una doctrina que invita a tomar control sobre uno mismo y sobre uno mismo. Lo considera una filosofía de vida antes que una religión. Por lo tanto, la obra no necesariamente trata del demonio o del mal como lo entendemos en la tradición religiosa. El satanismo enseña que los dioses no son reales, que el infierno no existe y que el bien y el mal son estados mentales que deben ser enfrentados y controlados por el individuo. Bien, hay otra perspectiva fundamental en el libro satánico. Lavey subraya la importancia de que el individuo recupere su propio poder, su propia individualidad, a través de la aceptación de sí mismo.
Sostiene que muchas veces la gente actúa de cierta forma solo porque el contexto social se lo exige. De esta forma, Lavie pone en el centro de la filosofía satánica la propia soberanía individual. Afirma que hay que hacer lo que se desea y no lo que uno se siente obligado a hacer. Por ejemplo, para muchas personas, el trabajo y la familia son prioridades inamovibles y rigen la vida diaria. El satanismo, en cambio, plantea que esto no debe ser así. El argumento de Lavie es que una persona no puede estar libre y realizada si su vida está regida por principios ajenos a sí misma, por exigencias sociales. Por ejemplo, una persona no debe estudiar una carrera universitaria solo porque le parezca lo adecuado en su contexto social, o porque sus padres lo deseen. Por lo tanto, el satanismo, como lo plantea Lavie, propone una libertad casi absoluta para el individuo. Y así, propone una ética de la retribución igualitaria, la ley del talión. La retribución igualitaria propone que lo que uno hace a los demás debe ser igual a lo que se espera que otros nos hagan. Muchos entienden esta perspectiva como una justificación de la violencia o la venganza, pero Lavie no lo plantea así. Para él, lo importante es entender la necesidad de un equilibrio moral en el mundo, en el que nadie esté por encima de nadie, nadie se cuelgue de otra persona, y en el que nadie se vea obligado a hacer algo que no desee hacer. Esto es interesante, porque muchas veces la gente piensa que el satanismo es una doctrina negativa, que se basa en la destrucción, en el resentimiento, en la venganza. Pero, en realidad, el satanismo como lo plantea Lavie se basa en la libertad, en el respeto y en el empoderamiento de la persona. Por supuesto. El punto es que el satanismo, como filosofía, busca reafirmar a la persona. Se trata de proporcionarle poder para que uno pueda disfrutar de su vida, de forma individual y personal. Es decir, de una forma que sea enriquecedora y que no suponga una carga o una presión social para el individuo. Lavie continuó impartiendo conferencias y entrevistas, difundiendo sus ideas a través de libros y periódicos. Llegó a ser considerado como el padre del satanismo moderno. Además, se dedicó a componer música y a actuar como actor y director de cine. Se rumorea que Lavie murió de forma natural en 1997. Aunque ha habido cierta controversia alrededor de su muerte. Por un lado, se ha dicho que murió por problemas de salud. Por otro, se ha dicho que murió por sobredosis de alcohol. Pero no se ha podido confirmar nada oficialmente. Los registros no ofrecen nada concluyente y la familia ha sido muy cauta en dar detalles al respecto. Así que la historia ha quedado en eso, historia. Pero su legado sigue vivo, con muchos grupos satánicos y afines, que toman ideas de su obra y trabajan en lo que a ellos les parece importante, como la importancia del individualismo y el respeto a la naturaleza. Si llegaste hasta aquí, me parece admirable tu mente curiosa y abierta a la exploración de otros puntos de vista y otras formas de pensar. No olvides de compartir y dar me gusta al vídeo. Leeré tus comentarios sobre el vídeo. Gracias.